¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, incluso antes de que pongas un pie en él? Hay sitios en este mundo donde el tiempo se congela, donde el polvo no es solo señal de abandono, sino el eco de pecados que aún respiran. Esta es la historia de una casa común, de 2 plantas, madera envejecida, ventanas amplias, pero ciegas. La llamaban la Casa de los de León. Estaba en un barrio tranquilo de las afueras de San José del Monte, un pueblo pequeño al norte del país, donde todo parecía sacado de una postal. Pero entre tantas calles rectas había una curva, una que muchos evitaban tomar, incluso de día. Porque ahí, justo en la esquina donde el sol nunca parecía brillar, dormía aquella casa, deshabitada, sí, pero no vacía. Hay casas que no se abandonan, se maldicen. Lo curioso es que todo comenzó con una familia, una como cualquiera, con sus sueños, con sus errores, pero también con una promesa, una que al romperse desató algo que nunca debió despertar. Todo comenzó con Elías de León, un hombre trabajador, de esos que aún miraban al cielo antes de dormir. Su esposa Clara era maestra de escuela, tenía esa voz cálida que parecía sanar heridas con una palabra. Y su hija, Abigail, una niña con ojos que lo veían todo, incluso lo que los adultos ignoraban. Los de León compraron la casa en 1995. Era una ganga, nadie la quería. Y ellos, con fe, pensaron que solo era cuestión de renovar, pintar paredes, abrir cortinas, dejar que el sol entrara. Pero desde la primera noche, algo no encajaba. No fue un ruido, ni una sombra, fue una sensación. Elías lo describió como una presión en el pecho. Clara soñó con alguien parado al pie de la cama, solo mirando, y Abigail comenzó a hablar sola. La señora del vestido gris, decía ella. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Y aunque Elías era un hombre de fe, en su interior algo empezó a quebrarse. La familia intentó ignorar los síntomas, como quien niega una enfermedad por miedo al diagnóstico. Pero la oscuridad no se detiene cuando uno cierra los ojos. Al contrario, ahí es donde más le gusta crecer. La casa parecía absorber la alegría como si tuviera sed, y la única forma de saciarse fuera drenando a quienes vivían dentro. Clara, antes luminosa, comenzó a encerrarse por horas en la habitación del fondo. Decía que la luz le dolía a los ojos, pero Abigail decía otra cosa. La señora no quiere que mamá salga. Elías notaba grietas en las paredes. No eran estructurales, eran otras. Líneas negras, delgadas, como si la madera llorara por dentro. Una noche intentó sellarlas, pero al día siguiente las grietas volvían, más gruesas, como venas que palpitaban bajo la superficie. Un pastor amigo de la familia vino a orar por ellos. Cuando cruzó la puerta, sus palabras se cortaron. «Aquí no está el Señor», murmuró con voz temblorosa. Y es que hay lugares donde Dios es rechazado, donde el pecado no se confiesa, sino que se alimenta, donde los secretos se entierran como cadáveres en el sótano. El
pastor les habló de arrepentimiento, de sacar a la luz lo que estaba oculto, pero Elías calló. Y el silencio a veces es más peligroso que una maldición. Esa misma noche, Abigail desapareció por primera vez, solo por unos minutos, pero cuando regresó, sus manos estaban frías y sus ojos ya no eran los mismos. La encontraron en el ático, sentada, inmóvil, mirando hacia una esquina vacía. El lugar estaba cerrado con candado desde que se mudaron, pero esa noche estaba abierto, como si alguien lo hubiera estado esperando. Abigail no lloró, no habló, solo susurró algo que estremeció a Clara hasta el alma. Ella ya no está sola, ahora están los otros. Esa misma semana, la escuela llamó. Abigail había empezado a dibujar figuras inquietantes. No eran monstruos, eran personas. Personas ahorcadas, personas con los ojos vacíos, personas dentro de la casa. Clara, abrumada, comenzó a leer la Biblia cada noche. Salmos, proverbios, buscando luz donde ya solo quedaban sombras. Pero la fe no basta cuando hay algo que no se ha confesado. Elías no dormía. Se paseaba por la casa de madrugada, con una lámpara de aceite en la mano, como si temiera apagar la luz, porque cuando lo hacía, escuchaba voces que venían del sótano, donde él nunca permitía entrar a nadie, donde, según él, guardaba cosas del trabajo. Pero la verdad era otra, y estaba a punto de salir a la luz por la boca de su propia hija. Una noche, sin previo aviso, Abigail caminó hasta la sala y señaló el suelo con su dedo tembloroso. Ahí, papá la enterró. Ella sigue llorando. La maldición tenía nombre y tenía raíz. Elías se congeló. Su rostro se endureció como piedra. Clara lo miró, buscando negación, una risa nerviosa, una explicación cualquiera, pero no la hubo. Solo un susurro ronco, casi inaudible. Ella no debía hablar. Aquella noche, Clara y Abigail no durmieron en casa. Se fueron a la iglesia del pueblo. El pastor las recibió sin preguntas, pero con el rostro pálido. Clara lloró por horas. Mientras tanto, el pastor buscaba en las escrituras, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lucas 8:17. Al amanecer, Clara tomó una decisión. Volvería a la casa y bajaría al sótano, no por curiosidad, sino porque ya no era seguro dejar el pecado enterrado, porque entendió que no se puede orar sobre una tumba sin abrirla. Entró sola. Elías se había marchado al trabajo. El sótano olía a humedad y a hierro viejo. Bajó con una linterna rezando entre dientes. Encontró una trampilla. Bajo ella, tierra removida. Y entonces lo vio. Un saco de tela atado con cuerdas. Dentro, un cráneo. No era una figura simbólica, no era una visión. Era real y estaba allí, debajo de sus pies, desde hacía años. Clara no gritó, no llamó a nadie, solo cayó de rodillas y lloró, porque comprendió que su esposo ya no era simplemente un hombre marcado por el pecado. Era un hombre que había hecho pacto con la muerte. Y esa casa ya no le pertenecía a los vivos. Cuando Clara subió del sótano,
algo había cambiado. El aire era más denso, las luces más opacas y la casa parecía respirar. Esa noche, Elías no volvió. Abigail, aún en brazos del pastor, comenzó a convulsionar en plena oración. Un grito atravesó la capilla. No era su voz, era áspera, ajena, y hablaba en un idioma que nadie comprendía. El pastor no dudó, llamó a otros hermanos y comenzó una vigilia. Esto no es psicológico, es espiritual, sentenció. Clara, entre lágrimas, solo repetía: perdónanos, Señor. No sabíamos lo que escondía, porque el pecado, cuando se entierra, no muere, se fortalece. Al día siguiente, la policía halló los restos humanos, pero no era solo uno, había más. Mujeres, niños, todos bajo la casa. Elías de León nunca regresó. Lo buscaron por semanas, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra, o como si la casa hubiera cerrado su círculo. Pero entonces ocurrió lo más extraño. El gobierno selló la casa, y al hacerlo fue como sellar un ataúd, porque desde entonces, cada cierto tiempo, aún sin moradores, aún sin muebles, esa casa sigue llorando. La casa fue clausurada, las ventanas tapiadas, el terreno declarado en litigio, pero ningún litigio puede encerrar el espíritu de algo que no quiere morir. Los vecinos comenzaron a hablar, no de lo que ocurrió, sino de lo que seguía ocurriendo. Luces que se encendían en la madrugada, cadenas que sonaban desde adentro, y una sombra, una silueta delgada que recorría el pasillo del segundo piso, justo cuando el reloj marcaba las 3:33, la hora maldita. Los niños del barrio se atrevían a jugar cerca, hasta que uno desapareció. Su nombre era Josué, tenía 7 años. Iban en bicicleta, cruzaron frente a la curva y él se detuvo. Dijo que alguien lo llamó por su nombre. Lo último que vieron fue su bicicleta tirada en el suelo y la puerta de la casa abierta. La policía no encontró rastros, otra vez, pero en la reja oxidada apareció algo escrito, no con pintura, con sangre seca. Uno más. A partir de ese momento, el barrio cambió. Casas se vendieron, comercios cerraron y la calle de la curva quedó sola. Pasaron los años, pero hay cosas que no envejecen, que no se oxidan. Y un día, un nuevo comprador apareció, un joven con ideas modernas y un canal de internet. Su nombre era Iván Barreto, 26 años, influencer, con un canal llamado Explorando lo Prohibido. Había escuchado los rumores y lo vio como una oportunidad. Contenido viral asegurado, dijo en uno de sus videos. Hoy entramos a la casa más maldita del país. Cuerpos enterrados, gritos nocturnos, desapariciones. Vamos a desmentirlo todo. Alquiló una casa por 3 días. Vino solo, con cámaras nocturnas, sensores de movimiento y drones. El primer día, todo fue silencio. Grabó las habitaciones, se burló de los rumores, se acostó en el sótano. En la madrugada, una de sus cámaras se apagó. Luego, otra. La transmisión en vivo se detuvo. Miles de personas estaban mirando y solo vieron esto. Una imagen congelada. Un
siguiente, la policía encontró su equipo. Las cámaras estaban intactas, su auto estacionado. Pero Iván jamás apareció. Solo un video fue recuperado, de apenas 47 segundos, donde él decía, temblando, «Ella no está sola, nunca lo estuvo». Desde entonces, nadie volvió a intentar habitarla. Nadie volvió a cruzar la puerta. Pero eso no detuvo a la casa, porque lo maldito no necesita testigos, solo un recuerdo. No se volvió a hablar públicamente del caso. El video de Iván desapareció de la red en cuestión de días. Las autoridades lo clasificaron como caso abierto sin resolución. Pero los suscriptores, los que vieron el directo aquella noche, aún recuerdan lo que sintieron. Un frío que no venía del clima, una opresión en el pecho y una frase que muchos aseguran haber escuchado, aunque no fue parte del video. Ya no necesito la casa, ahora estoy en ustedes. Y fue entonces cuando comenzaron los sueños. Personas de distintos países, de distintas edades, sin conexión alguna entre sí, soñaban lo mismo. Un pasillo largo, una mujer vestida de gris y al fondo una puerta que se abría sola, lentamente. Algunos despertaban gritando, otros sin poder moverse y unos pocos no despertaron. Psicólogos hablaron de sugestión colectiva, teólogos hablaron de opresión espiritual, pero en el fondo todos sabían una verdad que no se puede explicar con ciencia. Lo maldito se contagia. La casa fue demolida un año después. Pensaron que eso pondría fin a todo. La demolición comenzó al amanecer. Vecinos miraban con esperanza, creyendo que el mal por fin terminaría. Pero cuando la retroexcavadora rompió los cimientos, algo ocurrió. La tierra se abrió, no como una grieta común, sino como una boca oscura, profunda, hambrienta. De ese abismo emergió un olor a muerte y a hierro oxidado, un aire pesado que hizo temblar a todos. Algunos dijeron haber visto sombras que se retorcían y figuras borrosas que se desvanecían en la niebla. El pastor que acompañaba a los obreros alzó su Biblia y leyó en voz alta: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Gálatas 6:7. La casa se fue, pero lo que había dentro nunca fue solo madera y paredes. Era un pacto roto, un pecado oculto y la maldición que nace del temor y la desobediencia. La tierra cerró la boca lentamente, pero la casa siguió viva en las memorias, en los sueños, en los corazones que la escuchan, porque las maldiciones no mueren con la destrucción física, se transmiten, se heredan y a veces se levantan de nuevo. La historia de la casa maldita no es solo una leyenda urbana, es un recordatorio de que el pecado oculto no desaparece con el tiempo. La Escritura nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. La familia de León pagó el precio de un silencio mortal. Iván, el joven influencer, fue víctima de una curiosidad peligrosa. Y el barrio
quedó marcado para siempre. Pero también hay esperanza, porque donde hay arrepentimiento, hay sanación. Porque la gracia de Dios es más fuerte que cualquier maldición. Solo hace falta reconocer la verdad, abrir las puertas ocultas y dejar que la luz entre. Esta es la verdadera batalla. No contra paredes ni fantasmas, sino contra aquello que callamos en nuestro interior. ¿Y tú? ¿Qué puertas has dejado cerrada? La casa maldita ya no existe físicamente, pero su historia sigue viva. En las sombras que evitamos mirar, en los secretos que guardamos con miedo. La verdadera maldición no está en la casa, ni en sus paredes. Está en lo que dejamos sin sanar, en lo que escondemos detrás de una sonrisa, o en el silencio que mantiene nuestras almas cautivas. Dios nos llama a la luz, a la verdad, porque solo en la luz se disipan las sombras. Solo en la verdad encontramos libertad. La próxima vez que escuches una historia de miedo, recuerda que el verdadero terror no está en lo sobrenatural, está en lo que no nos atrevemos a enfrentar. ¿Y tú? ¿Estás listo para abrir esa puerta? Esto fue La Casa Maldita. Gracias por acompañarnos en Crónicas de Miedo. Hasta la próxima historia.